voy a meter el momento promo porque hay una gente que está empezando en esto de los podcasts y necesita que le demos salida y visibilidad a Espi. Yo creo que es el momento de hacer la buena acción, ¿no? Con este gran podcast chavales. Que es Mindfax. Si te suenan unos que están haciendo un podcast que se llama La Brújula de la Escóbula o unos chavales que están empezando. Sí, La Escóbula de la Brújula, que no lo tenía. La escrófula. La escrófula de la trújula. Pues esta gente, por si os interesa el tema del que vamos a hablar hoy, en su programa 595, porque están empezando, hicieron un programa llamado Experiencias desde el Más Allá, que va a tener un toque, o tiene un toque quizá un poco más humano de experiencia personal que lo que vais a escuchar ahora. Pero si os gusta el episodio que viene a continuación, os gustará la trúfula de las Drácula, ¿vale? Le buscáis el 595 y a ver si esto ayuda a que aumenten su audiencia. Dicho queda. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo se puede ayudar desinteresadamente a otras personas, que es lo que hemos venido a hacer. Sobre todo Alberto Espinosa cuando es gente que está empezando. Ya, tío, además me suena tu voz de otros programas como que acaban en újula también. No, yo no sé de qué me hablas. Idea, ¿no? De Cuarto de Maravillas, a lo mejor. Bueno, eso no sé. También. Suena mucho. También puede. Pero puede ser. Jesús Callejo, ¿tú sabes algo de esta gente, de la estrúfula de la Drácula? He oído rumores. He oído que están en un mal año porque llevan 13 años con el podcast y no levanta cabeza, así que yo creo que sería bueno darles un empujoncillo. Porque a eso hemos venido, Sergio Cordero, a ayudar a gente que lo necesita. Este es el propósito de Mindfax. Claro, ayudar a nuestros hermanos mayores de la escóbula que están necesitados de los oyentes que nosotros les podamos enviar. Bueno, fuera de bromas, ya sabéis que para mí es el mejor podcast de España, o sea que a cualquiera que le guste el misterio, que le guste la historia, que le gusten las tradiciones y los viajes, que vaya a escuchar urgentemente La Escóbula de la Brújula. Y ahora hemos cambiado de fase de temporada en cuanto a la ayuda que hacemos en Mindfax, y a partir de este trimestre vamos a echar una mano a los payasos de hospital, que son Pupa Clowns, son unos payasos que están llevando la alegría a los niños en diferentes hospitales de Murcia. Y bueno, se aproximan a nosotros para colaborar y encantados de echarles una mano, con lo cual que sepan todos nuestros oyentes que la publicidad que les pueda surgir por los auriculares pues va a ir destinada a sacar una sonrisa a un niño en un hospital. Pues dicho todo esto, gracias por escucharnos, gracias por hacerlo posible, y hoy en Mindfax hablamos del más allá, del más acá, del límite entre los dos mundos, del último umbral, de qué hay después de la muerte. Tema serio el de hoy, pero vamos a intentar abordarlo, a diferencia del programa de la Escóbula al que hacíamos referencia antes, no tanto desde el punto de vista humano, que también, y le voy a preguntar a nuestro invitado su caso, sino buscar el punto científico a este asunto tan controvertido para las mentes más ortodoxas. Nuestro invitado, Àlex Gómez Marín, es doctor en física teórica por la Universidad de Barcelona, está especializado en biofísica, es neurocientífico también, vaya currículum, y autor, podéis buscar el libro, de La ciencia del último umbral, un viaje a los límites de la vida, la muerte y la consciencia, editado por Temas de Hoy. Àlex Gómez Marín, ¿cómo estás? Feliz de estar hablando con vosotros. Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Un placer tenerte en Mindfax. Lo primero de todo, como decía, si te parece bien, queremos conocer tu historia personal, porque tú, como científico, te dedicabas a investigar pues con animales sobre el efecto del paso del tiempo, comportamiento animal, etcétera, etcétera. Y hay una experiencia personal que te hace cambiar completamente el foco de tu trabajo. ¿Nos puedes contar qué pasó? Sí, claro. Estuve en el hospital muy delicado, con un sangrado en el estómago. Me desangraba poco a poco durante muchos días mientras los médicos corrían para ver de dónde venía. Y bueno, en ese apagarme tuve un par de visiones y bueno, una de ellas tiene que ver con animales majestuosos con fuego que no queman sus cabezas, que se me aproximaban y me colocaban su fuego en mi cabeza y luego se convertían en alfombras voladoras y se iban a las montañas al atardecer. Una suerte de viaje psicodélico, ¿verdad? Y la segunda, a continuación, la misma tarde de jueves,
fue la típica, entre comillas, experiencia cercana a la muerte al uso, en la que estoy en un túnel. De hecho, era un pozo, yo miro hacia arriba y hay una luz brillante, amarilla, preciosa, y hay 3 figuras, 3 seres de luz que me están esperando, me están recibiendo. Yo estoy en paz, tengo un estado de certeza, sé perfectamente lo que está en juego, les doy las gracias por recibirme y les pido regresar. Y de repente vuelvo a la cama del hospital. Estas son mis experiencias, a veces les llamamos sueños, a algunos les gusta calificarlas de alucinaciones, yo les llamo visiones. Y sí, a partir de ahí empieza mi viaje personal, obviamente, y también pues una actividad profesional renovada investigando la consciencia humana. Y por conectar ambos ámbitos, tú has declarado que hasta no hace mucho la gente buscaba principalmente la respuesta a la pregunta de qué hay después de la muerte en la religión, pero que es algo que la sociedad está dejando de lado y que es quizá la ciencia la que tiene que dar esa respuesta, ¿no? Bueno, pues sí, no, porque yo aviso que no se convierta la ciencia en la nueva religión. Uh-huh. Hay un peligro en ir a buscar ahora al hombre de la bata blanca de turno, que ya no es el sacerdote, es el científico de laboratorio, a decirle que te dé certezas, no a pedirle, casi exigirle certezas del más allá. No, yo creo que hay que seguir yendo a las tradiciones, cada uno que escoja la que más le resuene, para preguntarse sobre las grandes cuestiones, misterios de la vida. Pero es verdad que la novedad ahora, aunque hace 50 años que empezó la investigación de las experiencias cercanas a la muerte, pero la novedad ahora, quizá en nuestro país, es que son 2 cosas. Una, que la ciencia se está atreviendo a investigar lo que hasta hace muy poquito parecía coto de caza exclusivo de las religiones, y ahí yo estoy en fuego cruzado, porque a veces los de un lado dicen no te metas, que esto es nuestro, y mis colegas me dicen cómo te metes ahí si eso no es ciencia, ¿no? Esta es la primera novedad, que la ciencia puede hincarle el diente a este problema, y lo estamos haciendo. Y la segunda, creo yo, es cultural, social, y es que durante décadas yo creo que se ha creado un vacío espiritual. Se ha absorbido todo el espíritu, ¿verdad? Todo lo sagrado de la vida, y no, la gente no puede vivir así. Y la gente ahora pide a gritos que le hablen de trascendencia, pero claro, se lo pide al científico. Y este es el rol que yo juego. Espi, ayúdame. Esto va a ser un poco como los libros de Elige tu propia aventura. ¿Puedo jugar la carta de la tradición con Jesús Callejo o la carta de la ciencia con Sergio Cordero? ¿Por dónde atacar? Tradición. Primero tradición. Tradición. Jesús Callejo, de la escápula de la trúfula, por favor, adelante. Bueno, a ver, lo que me admira es que Alex, con toda la trayectoria que él tiene de científico, que en un momento dado, precisamente por esta visión, por esta experiencia tan cercana, tan personal, cambia un poco ese paradigma. Es como que se le enciende algo, ¿no?, en su cerebro, y dice, bueno, lo que la ciencia ha estudiado hasta ahora, y cuando decimos hasta ahora, prácticamente es desde Galileo para acá, era siempre todo lo que tiene que ver con lo material, con lo físico, con lo objetivo, con lo que puedas medir y pesar, ¿sabes? Y siempre se había dejado de lado todo lo que tenía que ver con lo espiritual, en fin, con lo trascendente, y todo aquello que tenga que ver con conceptos como alma, como espíritu, como Dios, como trascendencia, como más allá. Y eso sobre todo se acentúa en el siglo XVIII, ¿no?, con el racionalismo, con toda la revolución industrial y con todo ese empirismo donde se deja un poco de lado, ¿no? Es como nuestros 2 hemisferios cerebrales, pues uno es el racional, otro es lo intuitivo. Es como si solo diéramos paso al racional y dejáramos de lado el intuitivo, cuando los 2 se tienen que complementar y los 2 tienen que entrar en armonía. Lo bueno que tiene el libro de Alex, además de su experiencia personal que acaba de contar, es que se acerca desde ese punto de vista científico, con todo su bagaje, a las tradiciones, a ese mundo espiritual, a ese mundo de la religión, donde todas, sin ningún tipo de excepción, hablan de ese conocimiento del más allá. Cambian los conceptos, cambian un poco los paradigmas, cambian el proceso, pero todas hablan de que con la muerte física no se termina todo. Entonces, bueno, pues, y esta es mi pregunta, Alex, es, desde tu punto de vista, yo me imagino que antes, evidentemente, no creías, o por lo menos no le dabas la mayor importancia a todas estas tradiciones que hablaban del más allá, ya digo, que son universales, con independencia de la época y de la cultura y de la civilización, y me imagino que desde ese momento es como todo, ¿no? Es la caída del caballo de Saulo cuando va a Damasco, es decir, atiza, o sea, no es lo que me han contado, sino lo que yo he vivido, y tu honradez
por supuesto, como tú bien decías, dándote palos por un lado y por otro, tu honradez es que has dicho, vale, yo soy científico, yo he estudiado el cerebro y yo quiero saber si realmente esto que me ha pasado a mí le pasa a más gente, y hay pruebas, hay evidencias, hay indicios de que esto se pueda experimentar, comprobar y divulgar de una forma seria, honrada y, por supuesto, coherente a otras personas que a día de hoy siguen pensando que esto forma parte del pensamiento mágico. Y yo creo que ahí es donde tú entras, y por eso esto es curioso, ¿no? Porque si esta experiencia cercana a la muerte te lo cuenta un agricultor, dices, bueno, pues vale, el hombre seguro que ha estado ahí alucinando. Si te lo cuenta un científico, pues parece que dices, madre mía. Si te lo cuenta un médico. Recordemos que el prólogo se lo hace San Segarra, que es el que habla de la supraconciencia, es decir, de otra persona que lo mismo que le pasa a Alex, tienen más que perder que ganar contando este tipo de experiencia, pero además desde ese punto de vista científico. Entonces, mi pregunta es, antes de que te ocurriera esto, ¿tú tenías una concepción, me imagino, totalmente diferente de la supervivencia más allá de la muerte cuando el cuerpo físico lo abandonamos como si fuera una carcasa? Sí, tenía indicios. La diferencia aquí es que todas mis ideas, yo soy un hombre muy teórico, bueno, de formación soy físico teórico y siempre he estudiado filosofía y bueno, esto se puede barajar a nivel intelectual, pero la diferencia cuando yo casi me muero y vuelvo, ¿verdad? Es que esas preguntas, como cuento, que son importantes, no solo interesantes, se vuelven vitales y urgentes. Eso me baja del corazón, de la cabeza al corazón. Y esta es la diferencia. Yo primero tengo experiencia, ¿no? Es verdad que de mi experiencia yo no voy a hacer categoría filosófica, ¿no? Pero claro, tengo la experiencia del túnel y luego me pongo a investigar qué dice la física, mi querida física y mi querida neurociencia, ¿no? De esto que me ha pasado y la sorpresa, y así arranca el libro y este es mi viaje, ¿no? La sorpresa es que los físicos, mis queridos físicos, yo soy uno de ellos, ¿no? Que tenemos teorías del todo menos lo que importa, ¿no? Lo que importa porque del amor, del dolor, del sabor, de eso no sabemos qué decir, ¿no? Entonces yo tengo que hacer aquí mi viaje y por eso también yo hablo desde lo científico, también desde lo filosófico e incluso tengo que ir a lo histórico y a lo político. Y rebobino 400 años para entender a mi tatarabuelo Galileo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha funcionado tan bien la ciencia y por qué se ha dejado para más tarde y casi parece que nunca se decide investigar la conciencia, la experiencia, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado, yo ya había ido y he estado en la India visitando ashrams de grandes gurús y he sentido esa energía en la India y como te decía, he investigado también y he estudiado la filosofía occidental y otras tradiciones, pero yo me doy cuenta, wow, ni la física ni la neurociencia me han hablado nunca de esto y resulta que hay artículos científicos que no conocía, investigadores en activo y leyendas que tampoco conocía, conferencias. Ostras, esto es una actividad científica con todo hecho y derecho, ¿no? Y es entonces cuando me convierto aceleradamente y por casualidad y por necesidad en activista intelectual. Porque yo me doy cuenta, y es una posición, os confieso, la disfruto pero un tanto incómoda. Que claro, como tengo un doctorado y casi me he muerto, me van a escuchar más. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vale, de acuerdo, pues aceptamos barco. Es decir, hay tropecientas mil personas que han tenido este tipo de experiencias y no solo las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, lucidez terminal, experiencias de muerte compartida, sueños premonitorios, sincronicidades, telepatía, etcétera, y los han machacado. O sea, los hemos machacado en nombre de la ciencia, les hemos dicho que son imbéciles, que están locas y que están solas, ¿no? Y no. Y a mí me escriben, cuanto más hablo, me vuelve el eco, este eco precioso, y me escriben de vuelta muchas personas y me dan las gracias, simplemente no me piden nada, me dan las gracias por darles voz. Pero personas de todo tipo, desde el taxista y la camarera hasta catedráticos o ahora muy a menudo, que estoy un poco de tour mediático, pues grandes periodistas conocidos apagan el micrófono de la radio, de la tele y me dicen, jo, Alex, esto a mí me pasó o esto le pasó a mi mujer, pero yo no lo voy a contar. Bueno, pues yo estoy aquí para que, si la gente necesita un poco de ayuda para creérselo, que nos lo tomemos en serio y es solo así, si desactivamos este tabú y este dogma, que es un dogma científico y un tabú científico también, yo creo que podemos progresar en la investigación científica de la consciencia. Fíjate, Sergio, que aquí es donde nos encontramos, como estamos diciendo, con uno de los límites de la ciencia, ¿no? Hasta dónde ponemos qué es ciencia y qué no, qué se acepta y qué no, como estaba diciendo Alex, qué es aceptable y qué no, y cómo se tacha a gente de, pon aquí el epíteto que más te apetezca, cuando salimos de los límites de esa ciencia.
Bueno, que es un umbral muy impermeable, ¿no? Pocas veces se ha atravesado y menos se ha vuelto para contarlo. Entonces, siendo como sabéis que soy relativamente escéptico en cuestiones diversas, esta es una de las que más interés me suscita, porque realmente empieza a haber, y eso es lo que me parece más interesante, ya una divulgación científica y un método científico serio detrás de estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Preparando un poco el programa, pues he estado viendo documentación en la Biblioteca Nacional de Medicina Americana y hay bastantes estudios ya muy formales, muy serios, muy documentados, que ciertamente hasta hace poco tiempo serían pues poco menos que imposibles, ¿no? Pero bueno, yo aquí tengo delante mío uno llamado Haciéndose confortable con experiencias cercanas a la muerte, de Pim Van Lommel, en el cual, bueno, pues glosa un poco todo este tipo de experiencias muy medidamente, con un nivel de detalle y de método científico absolutamente estándar. Y bueno, pues que la lectura de los mismos hace pensar que estamos al inicio de una nueva etapa de esta ciencia, ¿no? Que puede ser revolucionaria y quizá uno de los cambios paradigmáticos en cómo los humanos vemos nuestra propia existencia. Se puede decir, estoy de acuerdo, me encanta lo que dice Sergio, y yo siempre que oigo la palabra escéptico hay algo en mí que salta, ¿no? Porque, y no lo digo en absoluto por ti, pero es que es muy importante hablar de esta palabra, ¿no? Los escépticos, los que dudan, ¿no? Tampoco hay que dividir, yo creo, el panorama aquí que a veces se hace, ¿no? Entre los escépticos y los creyentes. Como si unos dudan y los otros solo creen. Porque el que duda también cree en algo, en la razón, en su propia duda. Claro. Sí. Y los que creen también dudan. O sea, yo soy escéptico, yo tengo que dudar. Lo que pasa es que mi duda es metodológica. Yo dudo para no engañarme a mí mismo, pero lo que no puedo hacer o lo que no voy a aceptar, lo digo en general, y perdonad si me pongo un poco aquí ya batallitas, ¿no? En nombre de los... O sea, hay muchos escépticos que son de sillón, ¿no? De sofá, escépticos profesionales. Esto es como si un geólogo de repente se autodenominara experto en física cuántica solo por decirse que es escéptico, ¿no? Muchos escépticos, los más dogmáticos, curiosamente, dudan de todo menos de sus dudas y además nos han venido diciendo durante décadas que sabemos que no. Que en nombre de la ciencia sabemos que no hay nada más. De nuevo, el que quien se lo piense es estúpido, ¿no? Y yo digo, queridos míos, ahora os toca poneros un poquito al lado porque esto no ha sido escepticismo, esto ha sido dogmatismo ideológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una batalla política que hay que luchar. Dicho esto, sí, hay trabajos, hay investigaciones y yo tengo la suerte, por ejemplo, que el libro sí me lo prologa el doctor Sansegarra, el epílogo me lo escribe el doctor Gaona, auténtico pionero en este país, y también me hacen unas menciones muy cariñosas y especiales la doctora Luján Comas en el libro y también... Pim Van Lommel, el cardiólogo, el famoso cardiólogo, y Bruce Greyson. Es decir, tampoco estamos inventando nada nuevo. Lo que pasa es que estaba debajo de la alfombra y ahora pues yo creo que los medios hacen eco con más naturalidad de estas investigaciones que llevan 50 años en marcha. No, simplemente para aclarar que cuando yo digo que me declaro a mí mismo escéptico es un escepticismo originario. O sea, de entrada, a mí dame pruebas y dame ciencia. Claro. Eso es, no tengo grandes tragaderas para cualquier cosa que me cuenten. A eso me refería con el escepticismo, pero que en este caso, además viendo la literatura científica y viendo trabajos como el tuyo y como otros doctores y otros científicos que están empezando a postular, me parece más ciencia frontera que superchería. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Me parece mucho más ciencia frontera, que es la más interesante y la que más nosotros tratamos en este programa. Totalmente. Ojalá los escépticos fueran como tú. La mayoría que me encuentro yo... normalmente son escépticos, digo, de lo de los otros, ¿no? Ellos no dudan de su ateo materialismo nunca, ¿no? Y bueno... Son más bien negacionistas, ¿no? Más que escépticos. Sí, y también tragacionistas, porque se han tragado todo un pack que yo trato también de desmontar, que si eres científico tienes que ser ateo, tienes que ser dogmático, tienes que ser escéptico, tienes que ser materialista. No, queridos, no. Hay otras maneras de hacer ciencia. Yo iba a decir, Espi, que quería mandar saludos a dos colectivos. Al primero, a los obreros que se han puesto a machacar aquí en el ascensor de mi casa. Es posible que se oiga de vez en cuando que están de obras, ¿vale? También te lo digo a ti, Espi, porque diseñas el sonido de este podcast. Y luego a la gente que nos vaya a dejar comentarios en las plataformas del podcast. ¿Tú cómo crees que van a ir recibiendo este episodio? Vamos a tener comentarios frontera también. Sí, va a haber de todo. Entiendo que habrá de todo. Pues porque aquí hay gente que viene a escuchar ciencia pura, purísima, de la pureza más extrema. Sí. Y gente que no, que tiene la mente un poco más abierta. Entonces, bueno, entiendo que va a haber un poco de todo, un poquito de todo. Pues entonces voy a lanzar una pregunta de estas de ciencia y así contentamos un poco más a todo el mundo, ¿no? Yo creo sí, dale. ¿Vale?
A ver, Alex, si soy capaz de plantear esta cuestión. Si bajamos al territorio más científico, más experimental, más de comprobar la existencia de que el ser humano sea algo más allá de su dimensión física, terrenal, la que todos estamos viviendo en este momento, nos adentramos en concepto como uno que has planteado en la primera parte del programa, en tu primera exposición, que es el de conciencia o consciencia. ¿Se ha conseguido demostrar de alguna manera científicamente o bien la existencia de ese concepto o bien poder definir qué es exactamente la consciencia? Sí y no. La definición de consciencia puede ser muy sencilla. Algunos de mis colegas neurocientíficos internacionales la definen simplemente como aquello que desaparece cuando caes en tu sueño profundo y regresa por la mañana. Es una definición muy pragmática. Otros lo llaman experiencia subjetiva. Aquí hay que distinguir conciencia con S y sin S, ¿verdad? Luego las traducciones del inglés al español, etcétera, a veces no son muy compatibles, pero en cualquier caso estamos hablando de la experiencia subjetiva, de saberse ser. Que tú sabes que estás ahí, tú estás hablando conmigo, yo estoy hablando con vosotros y hay alguien en casa, entiendo yo, en cada una de vuestras cabezas. Esperemos que sí, esperemos que sí. Sí. O sea, no estamos lidiando con zombies, el mundo está vivo, ¿no? Vivo y lleno de este saberse ser, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este concepto, que además en Oriente tienen muy trabajado, aquí yo digo que estamos en párvulos. O sea, yo aquí estoy simplemente haciendo primero de párvulos y diciéndole a la gente, oye, queridos, que igual mente va más allá del cerebro, que igual consciencia es más que materia, ¿no? Pero en Oriente, como sabéis, bueno, y en Occidente también, podemos hablar de mente, espíritu, alma, consciencia, conciencia, y son cosas muy distintas. Ahora, volviendo a las evidencias, ¿no? Bueno, podemos hablar de evidencias que tienen que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Aquí también os voy a ofrecer lo de escoge tu propia aventura. Venga, yo también lo hago en el libro también, porque hay un momento que literalmente creo que es el capítulo 5 que digo, y a partir de ahora, queridos, ¿a dónde queréis ir? ¿No? Podemos hablar de ECMs o de otros fenómenos de la consciencia anómalos que suceden en el día a día. Esta sería la segunda opción. Pero incluso también podríamos hablar de física. Claro, yo te voy a preguntar por eso, ¿cómo se conecta esa investigación más ortodoxa, si quieres tradicional, del mundo de la ciencia de los últimos siglos con un concepto tan fronterizo como este? Bueno, por eso tuve que irme hasta Galileo para darme cuenta qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Que es que papá o tatarabuelo Galileo dijo, vamos a empezar este negocio tan maravilloso que es la ciencia, estudiando la naturaleza por aquella parte que se preste más fácilmente a la medida y a las matemáticas. Y eso es el movimiento de los cuerpos, ¿no? Tanto los celestes como terrestres. Por eso la ciencia empieza siendo física y la física empieza siendo astronomía y mecánica, ¿no? Y luego viene la química, y luego vienen las muchas ramas de la física, la termodinámica, la física de fluidos, la electrónica, etcétera, la óptica. Luego viene la psicología, y fijaros que hace 100 y pico años, cuando los psicólogos empiezan, Sige Logos, ¿no? Psicología, el tratado o estudio del alma. Entonces fueron a ver al primo de Zumosol, ¿no? A ver, ¿cómo lo haría el físico? El físico la mediría. ¿Cómo medimos el alma? No sabemos. ¿Qué vamos a decir? Diremos que no podemos. Es más, diremos que no existe, ¿no? Esta es mi historia de la ciencia en 30 segundos. ¿Qué pasa entonces? Que la psicología, que le tocaba investigar la experiencia humana, ¿verdad? Bueno, lo hace un poco tangencialmente y se concentra en el comportamiento. Por eso la psicología se vuelve conductista a principios del siglo XX, luego se vuelve cognitivista por las guerras mundiales y otras cuestiones, ¿no? Y luego con las computadoras, muchas Cs aquí, ¿verdad? Comportamiento, cognición, computación, empiezan a pensar que igual el cerebro es una máquina que procesa información. Y es solo a la década de los 90, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos de Barcelona, por ahí, cuando un premio Nobel, Crick, codescubridor de la estructura del ADN, dice, ven, ahora ya vamos a poder estudiar la consciencia, la experiencia subjetiva. ¿Cómo lo hacemos? No sabemos, pero vamos a empezar. ¿Cómo? Vamos a tratar de medir en el cerebro correlatos de la experiencia, presentando ciertos estímulos, por ejemplo, de estos que son como ilusiones visuales, lo hacían en monos, les presentaban ilusiones visuales de estas que cambian, ¿verdad? Según como tú la percibas, es decir, el estímulo es el mismo, pero tu percepción cambia, y entrenaron a estos primates a avisar cuando cambiaba. Y en aquel momento trataban de pescar en su cerebro la huella de dónde estaba procesado este cambio perceptual de consciencia. Es así como se empieza. Ahora bien, ¿cómo vamos a seguir? Yo creo que esta es la ciencia del siglo XXI, la de la consciencia. Habrá que utilizar el viejo método científico que requiere medir y matematizar,
Pero al mismo tiempo, la consciencia yo la llamo la gran anomalía de la ciencia, porque la consciencia es la subjetividad misma. Y eso es precisamente lo que no sabemos desde Galileo cómo se hace. Entonces, bueno, es un poquito de utilizar lo bueno que tenemos, viejo conocido, y ver cómo podemos investigar esto, bueno, con nuevos instrumentos. ¿Quién sabe si podremos construir un conscienciómetro y meterlo en los hospitales para detectar qué pasa cuando alguien muere, por ejemplo? Y otra cosa que puedo mencionar es que yo estoy participando en armar, ya lo tenemos publicado, la mega Wikipedia de las teorías de la consciencia, con un intelectual americano que se llama Robert Lawrence Kuhn, que es una verdadera bestia. Él durante 25 años ha entrevistado a todo el mundo, del mundo académico más top, y hemos mapeado hoy en día 360 teorías de la consciencia, ¿no? Y organizadas según las que dicen que todo es materia, que todo es mente, que todo es experiencia, etc. Luego hay progreso en muchos ámbitos, el empírico en los hospitales, el de las teorías y el mediático también, que es contarlo. Vaya cruce de caminos, Callejo. Madre mía. No, desde luego, ya digo, que me parece interesantísimo. Fíjate que es un tema que yo ya algo conozco porque he leído mucha literatura sobre las experiencias cercanas a la muerte, desde Raymond Moody hasta prácticamente las últimas investigaciones. Y yo pensaba que lo último era lo de Sansegarra, el doctor Sansegarra con la supraconsciencia, hasta que me he topado, y se lo conté una vez a Alex, por distintas vías con su libro, y al final es como esos guiños del destino que dice, tengo que conocer al doctor Alex y tengo que conocerle además en un ámbito divulgativo como es este, ¿no? El Mindfast. Y en su libro es verdad que cuando se habla un poco de eso, de qué es lo que queda de nosotros tras la muerte, ¿no? Que es la pregunta que nos hacemos, seas creyente, seas escéptico, es decir, algo queda después de que dejemos esta carcasa física, ¿no? En un tanatorio, en un crematorio o inhumado en un cementerio. Y ahí es donde Alex establece esas dos conclusiones, una a nivel teórico, que es la que acaba de comentar, y la otra es a nivel empírico, que es un poco lo que nos puede interesar, ¿no? En este programa. Y claro, esas evidencias al final van más allá de esas experiencias cercanas a la muerte. Y él habla de un concepto que me gustaría, Alex, que lo desarrollaras, que es de la lucidez terminal. Es decir, él ha comentado al principio la sincronicidad, los sueños lúcidos, en fin, la telepatía. Hay muchísimos elementos que estudia la parapsicología, lo cual no deja de ser también una ironía, porque en lugar de estudiarlo la psicología, lo tiene que estudiar la parapsicología. Pero hay un término como lucidez terminal que él ha comprobado, pues en fin, en muchísimos testimonios que él ha recibido, y que sería, entiendo yo, una prueba empírica de que algo trasciende a la muerte física. Eso es. Y además deja que desactive los 4 prefijos, ya que has pronunciado la palabra parapsicología, que bueno, no sé, que está al lado de la psicología, porque también incluso los psicólogos valientes, a ver los haylos, que trataron de investigar estas cuestiones, ¿no? Si la mente va más allá del cerebro, si hay una consciencia no local, y lo trataron de hacer desde la psicología, bueno, pues se llamaron parapsicólogos, que es simplemente un prefijo. Tiene mala fama a veces, pero bueno, hay que desactivar también en la parapsicología, la pseudociencia, lo sobrenatural. De esto también aviso, ¿no? Bien, me encanta lo que dices, Jesús, porque esto no va solo de qué pasa cuando te mueres y si hay más allá. Esto va, insisto, de la consciencia más allá del cerebro. Y para eso yo planteo, de manera visual, una analogía. En el libro hablo de las 4 estaciones, las 4 estaciones de la supervivencia de la consciencia, ¿no? Y digo que morirse sería el invierno, pero luego está, ¿verdad? Está la primavera, el verano y el otoño. Es decir, está cuando te mueres, la cuestión de qué sucede cerca, antes, durante, después del umbral. Luego está cuando te has muerto, un tema tremendamente polémico todavía en los medios más ortodoxos, el de la mediumnidad. A la gente le dan verdaderos shocks anafilácticos conceptuales en el momento que escuchan esa palabra. Luego está cuando vuelves, porque muchas veces miramos el umbral solo que se nos acerca a la muerte, pero no pensamos de dónde hemos venido. Tal caso, por ejemplo, de niños que recuerdan vidas anteriores y las investigaciones que se han hecho a ese respecto. Y luego lo del día a día. Estas son las 4 estaciones, pero tú me preguntas por la lucidez terminal. Ahora sabemos dónde enmarcarla. En estas 4 estaciones, la lucidez terminal es un proceso que sucede cerca de la muerte, ¿no? No es tanto una ECM, no es que alguien está en parada cardiorrespiratoria clínicamente muerto, sino es el típico abuelo, ¿verdad?, que está en la residencia, tiene Alzheimer, probablemente hace 2 años, 3 años, que no se acuerda prácticamente de nada ni conversa, ¿verdad? Se le ha ido la cabeza ya casi del todo, los recuerdos destruidos. Sin embargo, horas o un día o 2 antes de morir, le vas a ver a la residencia
y está divertido, te reconoce, te da consejos, se acuerda de cosas lejanas y cercanas y tú alucinas y dices, ¡buah! El abuelo se ha puesto bien. No, lo que está sucediendo es que se va a morir en breve y las enfermeras lo saben, pero no entendemos por qué. Está más lúcido que nunca, por eso se llama lucidez terminal. Estás lúcido al final. Y lo que a mí me interesa de esto es lo que nos dice sobre la gran hipótesis sobre lo que es un cerebro. Nos han dicho que un cerebro es un órgano que produce la consciencia, productivo. Es como un electrodoméstico, ¿verdad? O como un coche, ¿no? Y que produce la consciencia. Pero aquí se da la paradoja de la que nos hablaba Mariano Rajoy, ¿no? Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Es decir, cuando el cerebro de ese anciano está más dañado que nunca, resulta que está más lúcido que nunca. Lo mismo en una ECM. Cuando tienes el cerebro prácticamente plano, o del todo, es cuando tienes la experiencia más lúcida. Entonces, lo interesante, me preguntabas, de la lucidez terminal en concreto son dos cosas. Una, que es una oportunidad humana para que los familiares sepan que está pasando esto y aprovechen y se despidan. Porque es casi seguro que pasado mañana la persona habrá fallecido. Luego también para el personal sanitario, que lo sepan, ¿no? O sea, que esto escala más allá del paciente, la familia, el personal sanitario. Eso por un lado, es la parte más humana. Y la parte más científica es, podemos entender qué está pasando en este cerebro porque no cuadra. Si el cerebro produce la consciencia, mi coche, mi teléfono móvil no funciona mejor cuando está escacharrado. Y aquí es donde yo rescato la hipótesis de lo que es un cerebro de William James. Hago un regreso al futuro, ¿verdad? Me voy a 1898 y él nos avisó que el cerebro podía ser un órgano permisivo, un filtro, una radio, algo que sintoniza la consciencia en vez de producirla. Bajo esta hipótesis, la lucidez terminal tiene todo el sentido del mundo y las experiencias cercanas a la muerte también. Pero ¿por qué no sucede siempre? O sea, ¿por qué ese cerebro lúcido no sucede siempre? Como en la ciencia normalmente las cosas cuando se comprueban con el método científico en mismas condiciones, pues pasa todo el rato lo mismo, ¿no? Hay los mismos resultados. ¿Por qué esto no es así? Sí, las mismas condiciones estrictamente casi nunca se dan en ciencia, precisamente, y es por eso que necesitamos laboratorios y es por eso que en física, fíjate, yo que he transitado la física, la biología, en física aún puedes repetir el experimento 100 veces. En biología yo estudiaba la mosca de la fruta y la larva en concreto, esos seres asquerosamente preciosos. Sí, Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster tiene personalidad, esto está publicado. Es decir, que las condiciones no podemos garantizar que sean las mismas y las respuestas no lo sabemos, hay que investigar más. Es un misterio, es un enigma, es una pregunta muy buena, tanto en la lucidez terminal como también, Alberto, cuando hablamos de ECMs, porque, por ejemplo, se sabe y se han realizado ya hasta la fecha 13 estudios prospectivos intrahospitalarios de ECMs. ¿Qué significa esto? Prospectivos, que se decide que se va a preguntar y se pregunta, no se va al revés. A ver, ¿usted le ha pasado? No. Vamos a esperar a ver cuánta gente en un hospital tiene un paro cardíaco, lo reaniman, vuelve, le preguntamos, se acuerda, cuenta lo que le pasó y es una ECM, como pescando, ¿no? Oro en el Mississippi. Bien, pues el 20%, ¿verdad? El 20%, típicamente 12, 18, 25, según el estudio, recuerda y cuenta una ECM. Fantástico, ¿no? Pero ahora nos preguntamos, ¿y el 80%? ¿Qué pasa? No la tuvo, no se acuerda, hay algo en su cerebro, en su filtro, que no desencadenó esa visión, ¿no? del más allá. Hay muchos interrogantes, sí, y precisamente lo que tenemos que hacer es investigarlo. Esto, como tú decías, Sergio, abre un campo a la ciencia increíble, claro. Sí, evidentemente. Aquí estamos hablando, como antes comentábamos, de ciencia frontera. Estamos abriendo campos a nuestros más claros desconocidos, porque sí. La ciencia de lo imposible, lo llama Alex. La ciencia de lo imposible. Y yo reconozco que no he podido echar mano al libro de Alex, pero vamos, lo estoy ahora mismo encargando porque me parece tremendamente interesante y si es una extensión de lo que está contando aquí, a mí me está dejando muy, muy intrigado y considero que es una temática altamente interesante, incluso desde un punto de vista evolutivo y personal, ¿no? Porque da una cierta alegría también escuchar que puede haber algo más allá de lo que algunos pensábamos que simplemente era darle la patada al cascarón. Entonces, bueno, pues ese nuevo campo que se abre, esa nueva dimensión que se abre puede ser interesante en días tan aciagos como hoy, que queremos mandar un recuerdo y un saludo a la gente de Córdoba que ha sufrido ese tan terrible accidente y a todas las víctimas y familias
que han sido salpicadas por este drama. Entonces, bueno, pues quizá escuchar este programa hoy pueda ayudar un poco a entretener a ese tipo de gente que ha sufrido cierto percance. Y a lo que voy es que la ciencia está ampliando campo últimamente a pasos agigantados. Ya lo vimos también con Navi Loeb, ¿no? Y esas nuevas tendencias que él está marcando. A lo que viene a reflejarse es que tenemos que empezar a mirar en sitios donde antes parece que estaba prohibido, como bien ha dicho también Alex, debajo de las alfombras, en los armarios más cerrados. Bueno, pues hay que abrir y meter la ciencia hasta el fondo para sacar conclusiones de acuerdo con el método científico, cosas que hasta ahora parecían risibles o que parecían secundarias y sin embargo son sin duda alguna parámetros que son esenciales y consustanciales a la existencia humana. Quizá uno de los enigmas, si no el más complejo de todos, es qué hay después. Entonces, entrar allí con la máxima ciencia posible me parece una obligación moral y creo que se está llevando muy poca dotación económica e incluso de atención a estas preguntas tan importantes. Si empezáramos por los principios máximos, deberíamos empezar por las grandes preguntas, no por las pequeñas. Totalmente, suscribo totalmente. Y fíjate, cuando hablamos de frontera, ¿verdad? Que yo utilizo esta palabra márgenes de la consciencia, también para significar que son frontera de conocimiento, la verdadera frontera, porque no sabemos, ¿verdad? Y la otra es porque están marginados, ¿no? Pero en las fronteras también significa encontrarse con otras disciplinas o incluso disolver la noción de disciplina, ¿no? O sea, ya no vale, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Biólogo molecular? ¿Físico? ¿Verdad? ¿Experto en religión comparada? No, aquí tenemos que... Yo en las fronteras, ¿verdad? Me encuentro precisamente con todos estos exploradores que vienen de muchas tierras lejanas y de todas las disciplinas, incluso disciplinas obviamente que van más allá de la ciencia. Es un verdadero festival encontrarse allí. Y también respecto a las fronteras, yo a menudo pongo esta imagen, la metáfora del Señor de los Anillos, ¿no? Aquí muchas veces los científicos somos como hobbits, ¿no? Estamos muy felices en la comarca, investigando nuestras cositas, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero claro, si viene alguien y te dice, no, sabes que más allá de los límites de tu comarca, ¿verdad? Hay criaturas como los elfos, ¿verdad? Los gnomos, los humanos, incluso orcos, pues no te lo creerías, ¿no? Pero los que hemos ido y lo hemos visto, te das cuenta que hay mucha más ciencia que se puede hacer más allá de la comarca, y eso lo decía el premio Nobel de Física Richard Feynman, que decía, uno tiene que ir a buscar en aquellas zonas donde sea más fácil y más rápido refutarse a uno mismo. ¿Qué significa? Aprender lo máximo rápidamente, es decir, darse cuenta que estaba equivocado. Esa debería ser la verdadera ciencia, ¿no? La ciencia que está en lo desconocido y no la ciencia que se quede en lo conocido. Me parece hasta razonable, pero no es solo que no haya financiación o que no haya poca gente. Es que a los pocos que nos vamos a los márgenes, a veces se nos castiga, ¿verdad? Y por eso hay que decir basta. Hay que decir, está muy bien saber qué pasa con el bosón de Higgs, ¿verdad? O si el olor a chocolate caliente de cuando eres un niño se aloja en esta parte de tu cerebro. Pero las preguntas que la gente quiere saber, ¿dónde va mamá cuando se muere? ¿Dónde iré yo? ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, son preguntas totalmente de interés nacional y, coño, con perdón. No, sin perdón, coño. La ciencia puede y tiene el deber, lo has dicho antes, tiene el deber moral, si puede, de investigarlas. Y ahí voy, Alex, desde tu experiencia, no solo tu experiencia personal, sino también tu experiencia profesional, porque está claro que desde que tuviste esa CM te has dedicado en cuerpo y alma, y nunca mejor dicho esta expresión, a conocer empíricamente si esto es medible y si esto se puede demostrar en algún momento como ciencia. Y ahí me interesaría saber un poco tu opinión, porque antes hablábamos de esas tradiciones sapienciales, de esa filosofía perenne que habla que el cuerpo humano o el ser humano tiene varios cuerpos. Uno sería el cuerpo físico, evidentemente, que es la parte material, que es la que normalmente siempre ha estudiado la física, lo que han estudiado los médicos, pero en otras tradiciones, hablo yo que sé, de los Rosacruces o de los teósofos, hablan de que tenemos un cuerpo mental, que tenemos un cuerpo etérico, que tenemos un cuerpo espiritual, que tenemos un cuerpo emocional. Desde tu experiencia, ¿tú crees que eso puede ser comprobable en algún momento? Que lo que queda, evidentemente, en esta tierra es el cuerpo físico, pero otro tipo de cuerpos. El problema está muchas veces en las palabras, en las definiciones. Alguien lo llama alma, otro lo llama consciencia, otro lo llama espíritu, otro lo llama cuerpos etéricos, cuerpos mentales, cuerpos emocionales. ¿Tú crees que hay posibilidad de que en algún momento se pueda demostrar que estos cuerpos existen y, por supuesto, que perviven, y que
a la muerte física? A mí me gustaría pensar que sí. Lo que está claro es que si no lo buscamos, no lo encontraremos. Y ya no solo si lo negamos. Pero claro, para buscarlo hay que informarse. Yo me siento siempre un estudiante, eterno estudiante a mis 44 años. Y fíjate, ahora mismo, por ejemplo, estoy estudiando Cábala con Mario Sabán para informarme de qué dice esta tradición. Yo he estudiado teosofía con Eddie Billy Moria y últimamente estoy leyendo mucho la antroposofía de Rudolf Steiner, ¿no? Y él habla explícitamente con un detalle, ¿no? de esos tres cuerpos, ¿no? Por lo menos. O sea que, bueno, y también en cosas ortodoxas. Antes que mencionabais los hemisferios, ¿no? Yo tengo la suerte, el honor de haber conocido a Ian McGilchrist, que es el filósofo, psiquiatra y neurocientífico vivo, que es la persona que más sabe en este mundo sobre los dos hemisferios y que publicó El maestro y su emisario, y un libro reciente de 1500 páginas que yo he comentado con él más de 30 horas en YouTube discutiendo sobre estos hemisferios. Es decir, esto nunca se acaba. Tienes que ir a ver la psiquiatría más puntera, tienes que ir al pasado, a la India tienes que irte también. Y tienes que ver de todas estas tradiciones, que yo creo que estaban en lo cierto, cada una con su forma de verlo, ¿no? Que podemos transponer, traspasar, traducir a la ciencia. Y luego habrá una parte de ello que yo creo que sí, que se podrá incluso medir, ¿verdad? Y luego habrá otra, y es muy importante, tiene que ver con la primera o de las primeras preguntas que me hacíais. No hay que caer en un cientificismo. No vamos a pasarnos ahora de la raya, de decir, no, esto se puede estudiar y todo lo vamos a poder entender y conquistar científicamente. No, habrá cosas que quedarán más allá de los límites, no solo de los límites actuales de la ciencia, de los límites de la ciencia para siempre. Habrá lugares donde la ciencia no va a poder llegar y allí tendremos que pues echar mano de la mística o del arte o de otras actividades humanas, ¿no? Por lo tanto, es una cuerda floja, porque por un lado no quieres que te insulten como pseudocientífico, pero por otro lado tampoco quieres pasarte de listo y decir, no, esto es cuestión de 50 años y unos cuantos millones y vamos a poder resolver científicamente los grandes misterios. No, hombre, los grandes misterios son misterios, no se acaban de resolver nunca. Entonces, la última pregunta que yo te iba a hacer ya para despedir el programa, la desligo de tu condición de estudioso, de científico y de todo lo que hemos hablado. Quiero ir a tu parte más personal, a tu opinión. Y retomo un poco la pregunta que hacía Jesús. ¿Tú crees que algún día tendremos la respuesta a la pregunta de qué hay más allá de la muerte? No. Te tendrás que morir para saberlo. Claro, entonces tenemos un problema, ¿eh? Bueno, no, espera, va. Bueno, tener la respuesta la vas a tener. La voy a tener que en el momento en el que me muera. Otra cosa es que lo puedas contar. Ya, eso es verdad. Mira, tendremos evidencias, que esto es algo que tampoco se entiende, ¿no? Yo trato de hacer pedagogía sin ser pedante de lo que significan las palabras. Prueba, demostración, evidencia. La ciencia es como no es tanto como un teorema matemático, sino es más bien como un caso en un juicio, donde tú vienes y dices, señoría, aporto estas pruebas, y se aceptan o no, y las pruebas pueden ser un testimonio, ¿no? De alguien que lo vio, o un perito, ¿verdad? Un perito que es un experto en el tema. Bueno, y entonces tú vas aportando evidencias, y las evidencias se van acumulando. Una colilla, un pintalabios, un pelo, una huella del 47, y esas evidencias van cambiando el peso, la carga de la prueba. Yo lo que sí que creo que va a pasar, y ya está pasando, es que, fíjate, pasamos de un seguro que no, qué tontería, a ostras, igual sí, a espérate, que tenemos las experiencias cercanas a la muerte fuera del cuerpo verídicas, de las que no hemos hablado, ¿no? Las cuento en el libro. ¡Wow! O sea, esta es una gran prueba en el tribunal, ¿no? Para presentarle al tribunal. Pruebas de muchos lados, evidencias, entendidas así. La evidencia no es evidente. Las pruebas no demuestran de una manera absolutamente concluyente, porque si no, no es ciencia. La ciencia siempre es móvil. Pero yo creo que sí vamos a ir teniendo más y más evidencia de este tipo y nos va a parecer cada vez más probable que sí. Ahora bien, si no te lo crees, no pasa nada. O sea, te tendrás que morir, o igual tienes una experiencia cercana a la muerte, o como también cuento en el libro, en tu día a día tienes ocasiones para experimentar esta ciencia de lo imposible, ¿no? Cosas, por ejemplo, hay gente que sueña que en 2 días entran a robar a su casa por esta puerta y pasa esto y pasa lo otro, y en 2 días entran a robar a su casa por esta puerta y pasa esto y pasa lo otro. ¿Cómo hacemos ciencia de eso? No lo sé, pero eso te está diciendo que hay algo que va más allá de la historia que nos hemos contado sobre el espacio y el tiempo, ¿no? Bueno, probablemente sepamos más de eso cada vez. Yo, mientras tanto, ya para acabar, porque hago mi alegato final. Venga, adelante. 4 cosas. Sí. Bueno, 5, va. Una. Yo tengo 44 años, sí. ¿No? Yo no he esperado a jubilarme para contar esto ni para investigarlo.
Mi ventaja es que como casi me muero o me morí y volví, pues ya de perdido al río. Esto es el tiempo extra ya, ¿no? Claro, yo estoy efectivamente, yo estoy ya en una prórroga muy, muy, muy curiosa, ¿no? Entonces, yo ya lo cuento, ya me da igual y lo quiero hacer bien. Pero las 4 cosas importantes que yo descubrí es, una, cuando me morí, descubrí que soy mortal, que muchas veces lo pensamos, ya sabemos, pero se nos olvida. Y yo, hostia, no, colega, que te puedes morir cualquier día. 1. 2, descubrí que hay algo de nosotros que es inmortal. Si te mueres, pero hay algo de ti que probablemente no muera. 3, descubrí que, creas o no en el más allá, la transición, el umbral, es una experiencia maravillosa. De las más bonitas que vas a tener en tu vida. La gente se lo puede creer o no, pero el 99% de los que hemos vuelto contamos que ese paso es una maravilla, es un lugar muy hermoso. Por lo tanto, menos miedo a la muerte y más curiosidad. Y lo último es, no nos olvidemos de vivir, aunque sea un poco manido, ¿verdad? O sea, hay vida antes de la muerte también. Estas son las 4 cosas que yo he aprendido, y aparte la ciencia. Fíjate, pues sí, buenas lecciones que además concuerdan con lo expresado, y lo vuelvo a recordar, con ese programa 595 de la Escóbula de la Brújula, donde se incluyen testimonios muy similares al que nos ha traído Alex Gómez Marín. Pues recuerdo, Alex, el libro que hoy nos traes bajo el brazo, La ciencia del último umbral, un viaje a los límites de la vida, la muerte y la consciencia, editado por Temas de Hoy y escrito por Alex Gómez Marín. Alex, ha sido un placer, un gusto escucharte y pensar contigo, que es lo que nos gusta hacer aquí en Mindfacts, y que hoy lo has conseguido. Estoy seguro de que los Mindfactors también lo dirán. Gracias por dar voz a estos temas, estas experiencias. La ciencia os necesita, ¿eh? No es peloteo. Sin los medios no vamos a poder hacer esta ciencia 2.0. Gracias, Alex. Yo voy a lo que me interesa, Espi. Me quedo con la frase final de Alex. La ciencia nos necesita, y tiene toda la razón. ¿Para qué está Mindfacts si no? Por supuesto que nos necesita. Un ratito nos necesita a nosotros, no sé, un rato, pero no sé. No sé si más. Ya, ¿pero tú crees que lo necesita para bien o para mal? Igual lo necesita para demostrar todo lo que no tenemos que hacer. Bueno, y para echarse unas risas, tío. También, pues cuando nos toca, ¿no? Eso es verdad también. Que en la ciencia también se ríe la gente, ¿eh? Debería ser. Y con estos temas también, Jesús Callejo, igual alguna risa nos podemos echar. Siempre los ponemos muy serios, muy graves. Yo creo que sí, yo creo que todo lo que nos ha contado Alex no solo forma parte de su experiencia, sino que es una filosofía de vida. Y yo creo que cuando más asumido tengamos la muerte, cuando la saquemos de nuestro armario y de nuestro lado oscuro, desde luego te puedo asegurar que más intensamente vamos a vivir. Sergio Cordero, buen esguince mental el de hoy, ¿eh? Sí, señor, intentando dar respuesta a algunas de las preguntas más importantes. Hoy me ha gustado muchísimo el programa, me he quedado con ganas de más. Espero que Alex, que sé que es un hombre ocupado, pueda volver para seguir hablándonos de estos temas y otros que son tan interesantes. Y la ciencia lo necesita, aunque sea para hacer contraste, ¿no?, de lo que no se debería hacer en un programa de ciencia. Pero lo que sí vamos a hacer nosotros es ayudar a dejar un mundo un poquito mejor, y en esta ocasión estamos reportando todos los beneficios de la publicidad que se está escuchando para la asociación Pupa Clown, que llevan payasos a hospitales infantiles, y vamos a hacer que esos niños pues se echen unas risas, como que esperamos que también nuestros oyentes se puedan echar cuando nos escuchen a nosotros. Esto es un círculo vicioso, Mindfactors. La ciencia necesita Mindfacts. Mindfacts os necesita a vosotros, y vosotros necesitáis a la ciencia. Así que dentro de 7 días volvemos con más ciencia, con más Mindfacts y con más vosotros y más nosotros también. Saludos de Fran Izuzquiza y hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao, chao, 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 chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Tranquilo. Abre los ojos.